y amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarle, querido hermano, querida hermana, para que usted pueda estar atento en esta mañana a la palabra. Le invito a abrir la carta a los Gálatas, capítulo 5. Carta a los Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. En esta mañana quiero hablarles sobre el tema cristianos carnales. Hace unos años atrás tuve un pequeño disertación con un hermano, un anciano de la congregación, porque él me decía que la Biblia no habla de cristianos carnales, que los cristianos tienen que ser espirituales y listo, punto, ahí murió. No existen cristianos carnales. Sin embargo, yo le decía que sí existían y él me decía que no. Entonces yo le hice la mención que debimos haber hecho desde el comienzo. Bueno, muéstrame en la Biblia que no existen cristianos carnales, y yo le muestro a usted en la Biblia que sí existen cristianos carnales. Y después de disertar allí, pues yo saqué algunos textos que los vamos a estudiar más adelante, y vamos a ver cómo dentro de la iglesia de los justos sí hay cristianos que se comportan carnalmente y que Dios tiene que tratar de una manera diferente con ellos. Como lo hemos mencionado en sermones anteriores, cuando la Biblia hace referencia a la carne, ¿sí? Cuando hace referencia a estos apetitos, está hablando a una tendencia natural, ya lo vimos en la semana pasada, del ser humano hacia las cosas pecaminosas, hacia las cosas de este mundo, hacia el pecado. Cuando la Biblia, repito, habla de los deseos de la carne, habla de una condición pecaminosa que está en el corazón y está en lo interno de cada ser humano, sea creyente o no sea creyente, todos de alguna manera tenemos deseos pecaminosos. Es un deseo natural, los deseos de la carne es un deseo natural, es una tendencia a volvernos a violentar los principios o las leyes establecidas por Dios. Ahora bien, cabe destacar que estos deseos carnales o estos deseos pecaminosos dominan con toda libertad a aquellos que, a pesar de asistir a una iglesia, a pesar de confesar a Jesús como Salvador, no son nacidos de nuevo. Estos deseos que están dentro de los seres humanos dominan al ser humano, claro que sí, pero a aquellos que no tienen al Espíritu en su vida, aquellos que no han sido justificados de sus pecados, aquellos que aún no han sido liberados de sus pecados, son dominados libremente por los deseos de la carne. Cuando una persona acepta a Jesús, entiende el Evangelio, acepta la justificación por gracia, renace por la palabra, esa persona entra en él el Espíritu Santo y allí comienza una guerra interna. Ya hemos hablado en sermones anteriores de esto. Mientras no haya una persona sido justificada de sus pecados, no tiene al Espíritu, y si no tiene al Espíritu, entonces es gobernado libremente por los deseos de la carne. Y no es sino, repito, hasta que una persona recibe la justificación de sus pecados. Pareciera que estoy redundando, pero deseo que esto quede claro en su corazón. Una persona que no tiene al Espíritu es una persona que es vencida por cualquier deseo pecaminoso. Si trata pero no puede, entonces tiene batallas y lo logra un mes pero vuelve al mismo hueco. Lo logra 2 meses pero vuelve al mismo hueco. ¿Por qué? Porque está batallando en sus propias fuerzas. No tiene al Espíritu para recibir la fuerza necesaria para tener la voluntad y salir de dichos pecados o de dichas tentaciones. ¿Qué es un cristiano carnal? Más adelante vamos a ver algunos ejemplos bíblicos, pero déjeme mencionarle, un justo carnal es aquel que todavía le da rienda suelta a sus deseos pecaminosos. Y lamentablemente dentro de la iglesia de los justos hay muchas personas en esta condición. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 16, digo pues, andad. Mire ese vocablo o ese verbo andad, esa acción, habla de una continuidad, de un estilo. Eso significa esa palabra andad, es un estilo de vida. Andad en el Espíritu, pero note que es una responsabilidad nuestra. El Espíritu Santo entra en una persona cuando se justifica de sus pecados, y a partir de ese momento nosotros ahora sí tenemos la posibilidad de elegir andar en el Espíritu. Y luego que dice, y no satisfagáis, también tiene que ver con un estilo de vida. Y no satisfagáis los deseos de la carne.
¿Cuáles son esos deseos? Robar, mentir, fornicar, adulterar, mentirar, tener malos pensamientos, la avaricia, la envidia. Todos esos deseos, Pablo asegura que el justo, usted hermano, que ya entendió el evangelio, puede en esta mañana tomar la decisión de andar en el Espíritu o de satisfacer los deseos de la carne. Ya no es un asunto de que yo soy vencido, es un asunto de que yo quiero ser vencido. Anoche, mientras meditaba en esto, recordé cómo años atrás yo fui atraído por un deseo pecaminoso y yo estaba fascinado con ese deseo, y entonces yo le pedí a Dios que yo quería ser libre de ese deseo, que yo no quería estar en ese deseo, pero seguía haciéndolo, cometiendo esa falta delante de Dios. Y una tarde, mientras yo oraba, Dios me mostró, me permitió tener una visión, y en esa visión yo me vi arrodillado con dos lazos en la mano, y yo estaba arrodillado con mi rostro derrotado totalmente, y tenía estos dos lazos y estaba como engrillado o amarrado hacia unos árboles inmensos, y yo no podía soltarme. Entonces yo me vi en esa visión mientras yo decía: Dios, libérame, Dios, libérame, Dios, libérame. Y entonces yo escuché una dulce voz en mi corazón que me dijo: observa tus cadenas. Y cuando yo volví a ver mis cadenas, imagínense como que este reloj, no sé si lo alcanza a ver, y hay una cadena aquí, y va hacia el árbol, pero cuando yo me fijé, estaba roto aquí. O sea, yo no estaba amarrado, lo que pasa es que yo tenía agarrado el lazo. Y esa dulce voz volvió a replicar en mi corazón: abre tu mano, suelta ese deseo. Y fue tan simple, hermano, como abrir mis manos. Eso se llama fe, ahorita lo vamos a ver. Porque los deseos pecaminosos de la vida se logran vencer con la fe, con la misma fe que yo acepté mi justificación, con la misma fe que yo acepté mi vida eterna. Con esa misma fe yo tengo que aceptar que fui libre ya de todos los deseos pecaminosos. Todos, yo tengo que soltarlos. Entonces ese día yo abrí mis manos y, pastor, nunca más volvió a pecar en esa área. No, comencé una batalla, pero en donde yo fui el vencedor. Comencé a ver que yo sí podía vencer estos deseos. Digo pues, andad en el Espíritu. Mire, una vez más, Pablo asegura que el justo puede elegir entre andar en el Espíritu, una vida cotidiana en el Espíritu. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Ahora voy a ahondar más en eso, pero déjeme nada más mencionarle. Andar en el Espíritu es tener una vida que agrada a Dios. Eso es ser temeroso de Dios, apartado de los deseos pecaminosos. Y no satisfagáis los deseos de la carne. No, yo no sé cuántos de ustedes han estado frente al Netflix o frente a la televisión y han escuchado una dulce voz en su corazón que te dice: apaga y ve a orar. Y allí entramos en una guerra entre el espíritu y la carne. Pero la película está muy buena. Yo viví esa lucha muchos años de mi vida hasta que aprendí a vencerla. Muchas veces, de hecho casi todas las noches me pasa. Le digo a mi esposa: la película está demasiado buena, pero me voy a ir a orar. Tengo que ir a leer un rato. Aquí estoy percibiendo que es el momento. Entonces, no, pero terminemos de verla. No voy a terminar de verla. Si usted quiere, termine, pero yo me voy a ir. Y mi esposa al comienzo se quedaba viendo la película y después iba a orar. Ahora ya no, hace un tiempo para acá. No, está bien, apague, mi amor, y yo me voy a orar, y ella se queda orando ahí y luego va a orar conmigo a la habitación. Entonces, hay un escritor que dice, de apellido Reilly, que dice que no, quizás no hay un pecado más grande que rechazar un llamado del Espíritu a la oración. Piense todas las veces que el Espíritu hablaba a su corazón: ve y ora. Pero estamos en lo más y mejor de la película y no queremos hacerlo. Nos vamos a perder el final. Mucho más si está en la televisión y no es Netflix, que después yo puedo retomar para verla. Entonces allí entra una lucha espiritual. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, esa tendencia natural al pecado. Note usted cómo el apóstol Pablo, repito, nos habla a los justos, nos habla a los renacidos. Nos asegura que como justos tenemos la elección. Usted podría decirle al que está a su lado: elección. ¿Qué significa elección? Significa libre albedrío. Es la libre elección. Usted elige satisfacer sus deseos carnales o vivir una vida en el Espíritu. Usted elige, hermano. Usted elige si se levanta a las 5 de la mañana a la oración martes, miércoles y jueves, o se queda durmiendo. Usted elige si el lunes se acuesta a las 2 o 3 de la mañana sabiendo que al martes hay oración a las 5, o si se acuesta temprano para tener fuerzas para levantarse el próximo día. Usted elige si antes de acostarse lee la palabra o sencillamente se acuesta sin leerla.
A mí me gusta mucho leer la palabra, leer libros, pero ahora de un tiempo para acá agarré una maña que me encanta, estoy enamorado de esa maña. ¿Cuál es esa maña? Bueno, yo hago mis lecturas y todo aquello, pero cuando ya yo voy a cepillarme y a hacer lo que yo hago antes de acostarme, entonces ¿sabe qué hago? Pongo la Biblia en audio. Maravilloso, hermano, es gratuita la Biblia, ahí está, YouVersion, creo que es la que se llama esta Biblia, y ahí está en audio, y entonces pongo y 2, 3 capítulos mientras me estoy cepillando, mientras estoy haciendo lo que debo hacer en pijamarme, estoy oyendo la palabra y me estoy edificando con la palabra. Yo elijo hacer eso o sencillamente elijo hacer otras cosas que de repente no edifiquen mi vida. Versículo 17 de Gálatas capítulo 5, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Oiga, el deseo de la carne es contra el espíritu. Yo no sé, hermano, usted dirá que yo estoy repitiendo el sermón, pero yo diría que el espíritu quiere recordarle a usted algo importante. Usted dirá que yo estoy reciclando mi sermón, pero yo diré que el espíritu quiere recordarle que usted debe saber que hay una lucha interior. Hay una lucha interna entre los deseos de la pornografía, entre los deseos del adulterio, entre los deseos de la mentira, de la codicia, versus lo que el Espíritu quiere que usted haga para honrar el nombre del Señor. Dios hoy te está hablando una vez más, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué es lo que queremos hacer? El pecado. Regularmente el ser humano lo que quiere es hacer el pecado, pero el Espíritu de Dios quiere que nosotros obedezcamos a la palabra. En Colombia, hace muchos años, cuando yo tenía unos 9 o 10 años, estoy hablando de 29 o 30 años atrás, había un programa que se llamaba Tentaciones. Este programa consistía en una familia común y corriente, pero el hombre de la familia, o todos más bien de la familia, tenían 2 personajes aquí de pie en sus hombros. Una era una diablita, una diabla, así como nos la han mostrado en la mitología griega, con cola, cachos y un tenedor. Y el otro era un angelito con alas, y así como también lo hemos visto. Y entonces esta familia se veía envuelta en diferentes circunstancias, y cada vez que había que tomar decisiones o había que accionar, la diablita comenzaba a hablarle al oído. ¿Cómo? ¿Vio cómo te contestó? No, no se deje. Y luego el angelito venía y le decía, no ponga cuidado a esas cosas. Lo dijo porque en su corazón, y comenzaba a tratar de enmendar lo que la diablita hacía. Déjeme decirle que es el mejor ejemplo que yo he podido encontrar para que nosotros entendamos cómo es la lucha interna. Siempre están esas 2 voces en el corazón. Siempre están esas 2 voces en el corazón. Siempre. Uno instándonos al mal y el otro instándonos a guardarnos para el Señor. Esto es una verdad inevitable para todos los justos. El espíritu quiere sobreponerse, pero la carne también quiere hacerlo. Es una lucha interna que tenemos. Todo esto sucede en nuestro interior. Si usted ve una persona que está pensativa y allí probablemente hay una lucha interior, ¿lo hago o no lo hago? ¿Llamo o no llamo? ¿Le contesto o no le contesto? ¿Le doy mi número o no le doy mi número? ¿Subo esta foto o no la subo? ¿Me pongo esta ropa o no me la pongo? Y ahí está el diablo, los deseos de la carne. Póngase esa ropa, se te ve espectacular. Y el espíritu, por otro lado, estás muy vulgar. Esa ropa no honra mi nombre. Pero la carne, deje de ser tan religioso. Todo es malo, todo es malo. Y el espíritu, no me honras con esa ropa. Y entonces notamos a muchas damas dentro de la iglesia que realmente están siendo gobernadas por la carne, por su manera de vestir, mientras que otras también muestran su espiritualidad, incluso, hermanos, por su manera de vestir, sin caer en el legalismo y sin caer en las cosas externas, porque entendemos que todo debe surgir de nuestro interior. El Espíritu habla en nuestro interior. Es la lucha interna que tenemos. Vamos a analizar con detenimiento las palabras que el apóstol Pablo habló a los justos en Roma. Voy a pedirle que cierre allí Gálatas y me acompañe a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Versículo 15. Romanos capítulo 7, versículo 15. Porque lo que hago,
no lo entiendo, dice Pablo. Escuche, Pablo está hablando del conflicto entre la ley de Dios en su corazón y los deseos de la carne. Pablo está hablando entre el conflicto que hay por lo que nosotros queremos hacer pecaminoso y lo que el Espíritu por medio de la ley nos dice que no hagamos. Entonces dice Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Qué es lo que quiere hacer un renacido? Quiere agradar a Dios con su vida. Toda persona que ya recibió el Evangelio, que ya entendió que fue perdonado y justificado gratuitamente en la cruz del Calvario, que ya tiene su salvación, a partir de ese momento, por instinto, por naturaleza, quiere hacer lo que agrada al Señor. Pero Pablo se da cuenta que no puede, que le cuesta. Caramba, mañana hay oración a las 5 y en la noche está emocionado, hay oración a las 5. Cuando suena el despertador a las 4:50, se da cuenta que dentro de sí hay otra ley. ¿Qué es una ley? Una ley es como una regla. Usted ha oído sobre la ley de la gravedad. Si todo lo que sube tiene que caer. Usted tira una piedra hacia arriba y ella cae porque hay una ley. Es una regla, tiene que caer porque así está establecido por las leyes de la gravedad. Bueno, déjeme decirle una vez más esto. Cuando una persona recibe al Espíritu, entra una ley nueva. ¿Qué es una ley? Es algo que jala, es algo que atrae, es algo que tiene que pasar. Y esa nueva naturaleza, para llamarle de la manera más correcta, nos insta a hacer lo bueno. A partir del momento que el Espíritu entra en nosotros, ya el hombre que antes deseaba a las mujeres con toda libertad, ahora ya comienza a no querer hacerlo. Es que yo quiero agradar a Dios, pero se da cuenta que muy adentro hay otra ley, hay otra naturaleza y se rivaliza una contra la otra. Una quiere agradar a Dios, pero la otra no quiere hacerlo. Y Pablo dice, no entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Yo aborrezco gritar a mi esposa, dice un esposo, pero no entiendo, pastor, siempre termino gritándole y me siento mal en mi corazón. Pastor, yo aborrezco ver pornografía, no quiero, pastor, pero termino muchas veces viendo pornografía. Por supuesto, estos textos yo los voy a aclarar, porque algunas personas han venido a creer, entonces por eso es que yo peco, con razón, y quieren seguir viviendo libremente en sus pecados. Yo le voy a aclarar estos textos que no es precisamente lo que Pablo quiere dar a entender. No es que Pablo le daba libertad a sus pecados. Pablo quiere que la iglesia entienda de que hay dos rivales dentro de nosotros. Pablo quiere que la iglesia entienda que internamente hay una lucha entre los deseos de la carne y los deseos de Dios en nuestras vidas. Verso 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. La ley es algo que Dios nos dio. ¿Es mala? No, no es mala, es muy buena. ¿Por qué? Porque yo no sabía que robar era malo hasta que la ley dice no robarás. Yo no sabía que adulterar era malo hasta que la ley me dijo que el adulterio es malo. Entonces la ley es buena y entendemos que no nos vamos a salvar por medio de la ley, pero que la ley agrada al Señor, porque es la manera en que nosotros demostramos nuestro amor hacia Él, agradándole con todos buenos comportamientos. Verso 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El apóstol reconoce que en la carne está el pecado. Entonces él está evadiendo su responsabilidad. No, hermanos. A ver, Pablo no está diciendo cuando yo robo, no soy yo, es que es la naturaleza caída. No, él está diciendo, entiendo que cuando robo yo no quiero hacerlo, pero dentro de mí hay una ley que me jala a robar. Pero Pablo nos explica que en el poder del Espíritu podemos comenzar a vencer todos esos pecados, y que cuando en alguna ocasión resbalamos, entendemos nosotros que es porque le estamos dando libertad a la carne. Jesucristo le dijo a sus discípulos, Mateo capítulo 26 versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. Pero antes les dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil.
Escuche, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, escuche, para que juntemos esto con lo que Pablo dice, no es un asunto de que cuando yo robo es porque la carne, ya me llevó. No, mire lo que Jesús dice: velad y orad para que no entréis en tentación. La manera de yo mantener sujeta la carne es alimentando el espíritu con oración, con palabra, con congregación, con ayuno, con búsqueda de Dios, pasando tiempos a solas con Dios. Verso 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, ¿sí? No mora el bien, en esta carne no mora el hacer el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Cuántos de ustedes, hermano, han recibido un dinero y han dicho, uy, voy a apartar esta ofrenda para el Señor? Y en el momento sienten gozo hasta que la carne reviva. ¿Cómo? ¿Vas a apartar 25,000 pesos para el Señor en este tiempo de pandemia? Y usted estaba deleitándose porque había logrado apartar ese dinero y ahora viene la carne. ¿Cómo? ¿Y cómo vas a hacer para pagar aquello y lo otro? Y cuando usted se percata, agarró esos 25,000 para irse a comer pollo con su familia, sin darse cuenta que allí tuvo una guerra espiritual. Yo sé que en mí, yo sé que en mí, esto es en mi carne. Por supuesto no habla de los tejidos nerviosos, habla de los deseos, de la tendencia de hacer lo malo. No mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, yo quiero hacer el bien, pero a la hora de hacerlo descubro que hay una fuerza en mí que se llama carne, que me quiere instar a hacer lo malo. Yo no sé cuántos de ustedes en este tiempo de pandemia están luchando con su alimentación. Si es otro ejemplo, usted quiere comer saludable, no quiere comer tanto arroz, tanta pizza, tanto helado, tanto dulce. Pero ¿qué dice usted? Ay, pastor, la carne es débil, porque por más que intento no lo logro. Eso es por falta de disciplina. Cuando una persona comienza a obtener disciplina, comienza a gobernar sobre esos deseos, porque el Espíritu así también lo quiere. Verso 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Porque todos en esta mañana tenemos que reconocer que regularmente fallamos en cosas. ¿Por qué fallamos, hermanos? Porque hay una ley, repito, hay una naturaleza que se llama naturaleza caída. Vea lo que dice el versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Escuche, hermano, no es que Pablo está evadiendo su responsabilidad. Simplemente Pablo está reconociendo que a pesar de que él recibió al Espíritu Santo, todavía hay deseos carnales en su corazón, en su mente y en su vida. Porque Pablo nos deja claro en repetidas cartas y repetidas veces que nosotros tenemos la autoridad para andar en el Espíritu o para andar en la carne. Lo que Pablo está enseñándole a la iglesia es: entiendan que hay una lucha interior. Ahora que estoy leyendo este libro, bueno, ya lo voy a terminar, de Roberto Ton, le decía a mi esposa ayer, estoy triste, mi amor. ¿Por qué? Me dijo ella, porque voy a extrañar a Roberto Ton. Porque es un libro de testimonios y uno viaja, hermano, de ver todas las cosas que él tuvo que ver. Pero me llama la atención que regularmente él dice, y el diablo me susurró al oído. Porque el Espíritu le decía: Tom, levántate y veías esto. Y cuando él se levantaba, el Espíritu le susurraba. Cuenta un testimonio un poco tremendo, o sea, no sé qué palabra usar, porque yo sé que en este tiempo es tan difícil ver esas cosas. Su hijo tuvo un accidente con pólvora, niño, y se abrió todo el costado de su estómago, al punto que cuando los doctores llegaron a la casa le dijeron: este niño no lo podemos levantar de ahí, hay que operarlo ahí mismo donde él está. Y trajeron todos los elementos. Mientras Tom viajaba de una campaña evangelística, llegó a su casa, los doctores le dijeron: Tom, quiero que firmes este documento para operarlo. Y él dijo: yo lo firmo, pero primero me dejan orar por él. No hay tiempo, Tom, tienes que firmar. Yo lo firmo, pero primero voy a orar por él. El médico de guardia fue y llamó al jefe, y el jefe le dice: Tom, ¿sabes? Te puedo demandar si el niño muere. Yo lo firmo, pero primero voy a orar por él. Y entonces cuando él se dirigía, le dejaron entrar a orar por su niño, el diablo le susurró: no va a pasar nada, Tom. Y él entró, ahí entran los deseos, hermano, también en la lucha interna. Él entró y le dijo a su hijo Lionel: Lionel,
voy a hacer lo que nosotros sabemos hacer, voy a orar por ti. Sí, papá. Puso sus manos en su cabeza y oró. Y cuando él salió, susurró la voz: tú sabes que no va a suceder nada. ¿Alguna vez te ha pasado, hermanos, que vas a orar por alguna cosa y inmediatamente sabes de que no va a pasar nada? Y salió y se sentó. Cuando los doctores entraron, cerraron la puerta y un minuto después volvieron a salir. Y entonces Tom dijo: pasó algo, sucedió algo malo. Y los doctores dijeron: no entendemos qué pasó, pero donde estaba la herida hay una simple cicatriz. Y Tom le respondió: ustedes llegaron muy tarde, doctores. Mientras ustedes caminaban a la sala, ya Jesucristo estaba haciendo la obra en él. Y yo no sé cuántos de ustedes pueden decir amén, pero yo me temo que la mayoría podría decir: no, eso es imposible. Claro que es imposible para el ser humano, porque nosotros, la iglesia del siglo XXI, hermanos, no está acostumbrada a ver las manifestaciones de Dios. Ya no estamos acostumbrados. Pareciera que Dios sanó en los tiempos antiguos. Pareciera que Dios hacía milagros en los tiempos antiguos, porque en este tiempo pareciera que ya no creemos en esas cosas. De hecho, ya casi ni se pide oración por los enfermos, porque yo entiendo que son tiempos donde el derramamiento del poder de Dios ha menguado, porque Jesucristo le dijo claramente a la mujer viuda: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en esta tierra? Hay una lucha interna, hermanos. Todos los días tenemos que librar esa lucha interna. Pablo tenía esta lucha y vea lo que dice el verso 24 del capítulo 7 de Romanos: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo dice: este cuerpo caído me hace miserable, porque un solo pecado nos duele en el alma delante de Dios. Y cada vez que fallamos a Dios somos unos miserables. Pero vea lo que dice el 25: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hay dos naturalezas dentro de nosotros, pero gracias damos por Jesucristo nuestro Señor, que nos ha dado a nosotros una nueva naturaleza para poder andar en el Espíritu y no en la carne. Todos los justos tenemos una lucha interna entre los deseos de agradar a Dios y los deseos carnales. Ahora bien, sabemos que dentro de la iglesia de los justos lamentablemente existe un grupo de personas, y no pequeño, que le han decidido darle rienda suelta a sus deseos carnales. En las iglesias donde habemos 200 justos, siempre hay un grupo en todas las iglesias de justos que lamentablemente le dan libertad a sus deseos carnales. Pablo les llamó cristianos carnales. Veamos cómo el apóstol Pablo nos describe con claridad que dentro de la iglesia, repito, existen dos grupos de personas. Unos se les conoce como los espirituales y los otros se les conoce como los carnales. Así que le invito a que cierre Romanos capítulo 7 y me acompañe a la primera carta a los Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3, y vamos a ver el comportamiento pues en esta bella mañana de los justos espirituales, pero que también hay justos que son realmente carnales. Primera carta a los Corintios capítulo 3. Le iba a decir que me dijera cuando lo tuviera, pero me acordé que no puedo escucharle, así que entonces le invito para que ahí usted lo tenga abierto y me acompañe. Versículo 1, capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, Pablo, hermanos, a los justos, no pude hablarles como a gente espiritual, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Cómo es un cristiano carnal? ¿Con qué lo compara Pablo? Un cristiano carnal es como un niño. ¿Y cómo es un niño?
pues un niño no se le puede dar algunas responsabilidades, ni tampoco se le puede demandar algunas responsabilidades, porque como niños ciertamente tienen comportamientos extraños. Hace unos años atrás, para ser más precisos, en el año 2015, yo compartí un poquito sobre esto. Y mientras examinaba mis bosquejos de hace 5 o 6 años atrás, encontré 3 ejemplos, pero me llamó la atención que los ejemplos de los niños que usé ya no son tan niños y que ahora ellos sí podrían asumir las responsabilidades que yo voy a mencionar. Yo puse como ejemplo y mencionaba a mi hermana Argeri y a su hija Daniela. Yo les decía a la iglesia en aquel entonces, imagínense que mi hermana Argeri le diga a Daniela, su hija, en ese entonces que podría tener 6 años, me imagino yo. Imagínense que le dijera a Daniela, vaya al supermercado y compre el diario y le entregue las llaves de su carro. Un niño con 6 años no se le puede dar esa clase de responsabilidad. La Biblia también nos impide darle esa clase de responsabilidad a algunas personas dentro de la iglesia. Es un error que a veces cometemos los pastores. Una persona está recién convertida, tiene escaso 1 año de haberse convertido y ya lo ponemos a tocar un instrumento. Y entonces viene a tocar ese instrumento cuando ese joven o esa persona todavía tiene un montón de cosas ocultas y un montón de cosas por las que tiene que orar y trabajar. Y entonces vienen los problemas en el grupo o en cualquier otro departamento dentro de la iglesia. Luego puse el segundo ejemplo, que fue mi sobrino Brandon, pero ya él está grande, porque si Danielita ya podría empezar a manejar carro, si ya podría. Yo a mis sobrinos desde los 6, 7 años los sentaba y los ponía la dirección, y después desde los 11 o 12 ya manejaban solos mi carro, lo manejan solos aquí, por ahí, por mi casa en Tibás. Entonces, como es un niño, no se le puede dar responsabilidades grandes, porque no tiene la capacidad para recibir esas responsabilidades. Y Dios compara, o Pablo compara, a un cristiano carnal como si fuera un niño. ¿Cómo más es un niño? Es inmaduro, ¿sí o no, hermanos? No asumen responsabilidades con seriedad. ¿Cómo más es un niño? Es rebelde. Usted ha visto esas escenas donde el niño se tira al suelo y comienza a relinchar allí y a llorar y a gritar, no, o quiero eso. Así mismo es un cristiano carnal. Dios, yo quiero esa novia, Dios, yo quiero esa novia, pero es que esa novia es del mundo, está casada y tiene hijos. No importa, yo quiero esa novia. ¿Por qué? Por su naturaleza de niño, tiene esa condición que no es grata delante de Dios. Vea lo que dice el verso 2 de 1 Corintios 3. Os di a beber leche. ¿Qué se le da a un niño? Lechita. ¿Sí o no, hermanos? No hay otro alimento. Bueno, en Colombia, dependiendo la edad, desde muy pequeñitos les dan tinta de frijol y les amasan un pedacito y se lo meten en la boca, pero tienen que ser cosas así pequeñitas. Pero la mayoría de los niños, su alimento es leche materna. ¿Sí o no? Si usted agarra a un niño de 4 meses y le zampa una chuleta una chuleta allí ahumada, usted sabe que va a matar a ese niño, no se va a aguantar esa comida. Así mismo pasa dentro de la iglesia con los hermanos que están recién convertidos. Sí, yo conozco hermanos que tienen 4 meses de haber aceptado al Señor y quieren entender todo Apocalipsis, cuando los estudiosos llevan 15, 20 años tratando de entender la ramera y las demás profecías que existen en las Sagradas Escrituras. Os di a beber leche y no vianda. Vianda ya es un alimento más sólido, porque aún no erais capaces, y lo más triste, oiga lo que dice Pablo, ni sois capaces todavía. No sois capaces de asumir tanta responsabilidad, una vianda. Verso 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, y aparece una lista, celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Eran justos, sí, le está escribiendo una iglesia, se llamaba la iglesia de los Corintios o allá en Corinto. Pablo les está escribiendo y les está diciendo, me temo que entre vosotros hay muchos carnales. Y déjeme mencionarle, hermano,
algunas características de un cristiano carnal. Anótelas, medítelas, piénselas, porque si usted quiere madurar y quiere tomar vianda de parte de Dios, usted necesita deshacerse de algunas conductas. Número 1, la primera característica de un cristiano carnal son los celos. Es una persona celosa. Ahí lo acabé de leer en el versículo 3. ¿Qué son los celos? Los celos es el deseo de tener lo que otro tiene. Esos son celos. Yo quiero tener lo que aquel tiene, entonces voy a trabajar por obtener lo que otro tiene. No son ni siquiera metas establecidas, es el deseo de obtener lo que otro tiene. Estos celosos regularmente dicen: ¿por qué el pastor visitó a fulano y a mí no? Esa es una persona carnal. Qué raro, el pastor siempre lo veo entrar allá al frente a esa casa o allá aquella de fulano, y ahí mantiene comiendo y orando, y aquí a mi casa nunca ha venido. Característica de un cristiano carnal. Otra característica de los celosos: ¿por qué el pastor fue al cumpleaños de fulano y al mío no? Qué raro, el pastor no se pierde el cumpleaños de fulano, pero cuando aquí cumpleaños, aquí no viene. Vea qué extraño. Otra característica de los celos: ¿por qué el pastor sale a almorzar con fulano y fulano y fulano y conmigo no? ¿No será porque usted nunca me ha invitado, hermanos? No estoy diciendo que me pague, pues por lo menos que planee salir conmigo a algún lado. ¿No será eso lo que estará pasando y usted está de carnal, hermano, pensando otra cosa y enojándose? Una más: ¿por qué el pastor fue a orar por fulano y fulano, repito, y por mí no? Número 1, son celosos. Número 2, otra característica: por todo hacen contiendas. Todo está mal. ¿Por qué pone ese altar ahí? ¿Por qué puso una mesa? ¿Por qué el micrófono? ¿Por qué el pastor está así? ¿Por qué? Todo es un problema. Eso es una característica de un cristiano carnal. Si el pastor le dijo algo, ya se molestó. Y si no, hermanos, esas contiendas muestran lo inmaduros que muchos cristianos son. Tercera característica: siempre están de pleito en pleito con los demás hermanos, no tienen paz. Y el hermano carnal no le habla a fulano, no le habla al otro, no le habla al vecino. Estoy hablando de la iglesia, pero no le habla al vecino. Pero se cree la persona más espiritual y ora en la iglesia, aleluya, pero no le habla al vecino. ¿Qué le está pasando? Y vienen a la iglesia que quieren ser misioneros y no es capaz de hablarle al vecino. Vea, hermano, hay cristianos que conocen mucha Biblia, pero se comportan como legítimos cristianos carnales. No le hablan al vecino. No puede ser, hermanos. ¿Qué es esa falta de madurez? Pastor, es que usted no sabe lo incómodo. ¿Qué me importa lo incómodo? Jesucristo nunca dejó de hablarle a Judas y sabía que le robaba. Hasta el último momento le dijo: yo los he amado a todos, a pesar de que uno de ustedes me va a entregar, pero yo los sigo amando. Judas, amigo, ¿a qué has venido? Le dijo, amigo, cuando le iba a dar un beso para entregarlo. No es eso de un cristiano carnal, que se atreve a predicar, a tocar un instrumento, a alabar al Señor, a servir dentro de una iglesia y no le habla al vecino. Por supuesto, en cuanto dependa de vosotros, porque hay vecinos que no quieren ya hablarme, eso es diferente. Pero yo no debería, hermanos, de tener esa clase de contiendas dentro de una iglesia. No juegue de vivo, sea humilde para con sus vecinos, sea humilde para con sus hermanos en Cristo. Tercera característica. Cuarta característica. Otra es que pasan los años y no maduran. Sí, en Colombia le llaman niños grandes, aquí me imagino que también. Ahí va ese niño grande, tienen 30 años y todavía viven en su casa a cuestas de sus papás y no quieren madurar. Así son en la iglesia, tienen 30 años de estar en la iglesia y todavía se enojan porque el pastor no los saluda. Yo pensé que eso era una alegoría. Cuando yo estaba en mi iglesia, mi pastor mencionaba mucho eso y yo me reía, pues yo decía, yo me imaginaba que eso era una tontería, que era una broma. Cuando yo comencé a pastorear, descubrí que es una realidad. Hay gente tan inmadura en la iglesia que si el pastor no les saluda se enojan. Esa gente es la gente más atacada por el diablo, porque el pastor puede entrar y hola hermanita, y pasar por la par suya y no lo vi y no lo saludé, y ahí ya hay un broncón, hermano, tremendo, porque no me saludó el pastor. Cristianos carnales. Dentro de ese mismo punto que no maduran, ¿sí?
estos inmaduros, el pastor no me saludó, a mí no me tuvieron en cuenta, qué raro, hicieron una reunión y a mí no me avisaron nada. Cálmese, San Pedro, que tiene que estar en todas las reuniones. Qué raro tomar una decisión, a mí nunca me tuvieron en cuenta. No sea tan carnal, hermanos, la obra es del Señor, no suya. La obra pertenece al Señor, y si no le tuvieron en cuenta es porque el Espíritu no quería que usted estuviera ahí. Una persona espiritual así piensa. El Espíritu no quería que yo estuviera ahí. Yo recuerdo, hermanos, hace unos años atrás, ya yo pertenecía al grupo principal de mi pastor, y tenemos una muy linda amistad, una muy buena relación. Mi pastor me adoptó como su hijo, y llegó una mujer y trajo la visión de los 12 a la iglesia. Entonces esta visión consiste en que el pastor tiene que tener 12. Yo le decía a mi esposa, yo voy fijo para ir en esos 12. Cuando hicieron la reunión de los 12, ¿qué cree usted, hermanos? Para la gloria del Señor, este servidor quedó por fuera de los 12. Yo no podía creerlo. Yo tenía como 3 o 4 años de convertir. Yo no podía creerlo. ¿Cómo es posible, hermano? Claro, nunca se lo dije a nadie, pero yo decía, ¿cómo es posible que yo no estoy ahí entre los 12? Si yo soy el tesorero de la iglesia, yo soy el que predico, yo soy el que aquí no puede ser, hermano. Y tuve una guerra interior por mi inmadurez. Yo no entendía que la obra es el Espíritu el que la mueve, no tiene que ver las patas, las cuñas, que es que este es amigo, no, eso no tiene nada que ver, es el Espíritu de Dios. Y si Dios me hubiese tenido para estar ahí, quita 3 o 4 para ponerme a mí, punto. Pero un inmaduro no lo cree así. Dicen, ¿cómo que va? Piensan los cristianos inmaduros, yo creo que hoy va a llover, mejor no voy a ir al culto. Ni siquiera está lloviendo, él cree que va a llover, y ya con eso tuvo para no ir al culto. Quinta característica de un cristiano carnal: no pueden asimilar las enseñanzas espirituales. Hermano, tenemos 7 años de estarle explicando algunas cosas bíblicas, no puede entenderlas. Por más que quieras explicarle que debe perdonar a su hermano, no entiende, no lo hace, no es capaz, porque no entiende las cosas espirituales. Hoy está oyendo que tiene que ir donde el vecino y hablarle, no lo va a hacer porque es un carnal, le falta espiritualidad, aunque pasa orando. Mire, para mí no hubo nada más decepcionante hace unos años atrás con unos vecinos que tuvimos en otro lugar donde vivíamos, y cuando ellos llegaron yo me sentía tan feliz porque eran como cristianos, ponían alabanzas, adoraciones, y había un joven ahí en particular que oraba en lengua, reprendía al diablo, y yo estaba en mi habitación y yo escuchaba todo, y yo aleluya, gloria a Dios. Y era, hermano, ese muchacho podía pasar 2 horas orando y escuchando música cristiana y aleluya, y cuando terminaba de orar, la mamá entraba a la habitación y le decía, ¿va a comer? Hermano, había que ver a este hombre cómo se convertía. Bruja, vieja loca, no se meta conmigo, y comenzaba a insultarla, y yo decía, pero qué pasa, unos minutos estaba orando en la unción y ahora está tratando a la mamá así, no puede ser. El muchacho era como homosexual y gritaba unas palabras, y hermano, yo sentí tanto desánimo en la oración. Yo dije, o sea, ¿de qué vale orar tanto si después nos vamos a comportar así? Y al ratito lo escuchaba oyendo rancheras, otro ratito lo escuchaba oyendo música, bueno, cualquier cantidad de música, y yo dije, no puede ser, hermanos, eso es una persona carnal. Hablan mucho de oración, pasan mucho orando, pero no le habla al vecino. Hablan mucho de la palabra, citan Biblia, conocen Biblia, se levantan a las 4 de la mañana a orar, pasan en comunión, aleluya, gloria a Dios. Solo hablan en lenguas, pero a la vecina tiene 3 meses de que no le dirige la palabra porque le barrió la basura para la casa de ella. Cristianos carnales, por más que quieras explicarle que tiene que perdonar, no perdona. Por más que quieres explicarle que tiene que diezmar, o que el diezmo es por gracia, que lo hacemos por la evidencia de que el Espíritu está en nosotros y estamos tan agradecidos con Él, no hay poder humano que le haga soltar el billete. Eso es una persona inmadura, carnal. ¿Y cuánto tiene usted, hermanito, de estar en la iglesia? Para la gloria del Señor, 22 años, pastor. ¿Y qué usted piensa del diezmo? Eso es del diablo, pastor. Para que los pastores se hagan ricos. No, pastor, yo mejor agarro mi diezmo y se lo doy a los pobres. Así yo, no. Pero venga, hermano, la Biblia dice, no, pastor, no, eso ya, 22 años de tratar de explicarme, no lo voy a comprender, no lo quiero comprender. Por más que le invitamos a orar, porque él entiende que es importante, no lo hace, no.
No lo hace, hermano. Nunca está en un culto de oración. Hermano, tenemos estos periodos de oración de martes, miércoles y jueves. No, pastor, eso no. Yo oro en otros momentos, y para mí no es importante orar con los hermanos, porque mis oraciones van dirigidas en otro tiempo y en otro momento. Por más que le invitamos a orar, no quieren, todo lo contradicen. Eso es una persona inmadura, y al final ni él mismo sabe por qué, pero todo lo contradice. No me parece así, nada más. Última característica: su comportamiento es como cualquier pagano. Así son los cristianos carnales, son mentirosos. Pero pastor, ¿puede haber un renacido así? Sí, puede haber un renacido así. Lo que pasa es que Dios lo va a tener que fajear. Y sabe una cosa, lo fajea y sigue siendo mentiroso. Sabe, dentro de la iglesia hay gente mentirosa, hermanos. Es increíble. Pero no estoy hablando de alguien que eventualmente por alguna razón, estoy hablando de alguien que cotidianamente son mentirosos. Viven deseando la mujer del prójimo. Hermano, ¿cuánto tiene usted de estar en la iglesia? Pastor, 18 años, y todavía cuando ven una mujer se les ve la lascivia por encima, porque han amado tanto ese pecado que no lo quieren soltar. Se enojan por cualquier tontera, se resienten por todo y dicen, hoy me voy de esta iglesia. Obviamente un cristiano carnal conoce más de 70 iglesias en un año, llegan tarde a todo y enseguida que llegan tarde llegan enojados, son irresponsables, son tramposos, nunca están satisfechos. Estas personas son carnales dentro de la iglesia. Vamos a ver un poco sobre el cristiano espiritual. Me permite también dar una lista más corta de los cristianos espirituales. El cristiano espiritual es aquel que ha aprendido a vivir bajo los impulsos de la nueva naturaleza que hemos recibido al recibir a Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Voy a leer otra vez ese pensamiento porque lo tengo aquí escrito. El cristiano espiritual, hermano, por favor reciba esto en su corazón. Sí, si usted puede, haga una pausa en todo. Vamos a tomar aire y escuche lo que le voy a decir. El cristiano espiritual es aquel que ha aprendido a vivir bajo los impulsos de la nueva naturaleza que hemos recibido al aceptar a Jesús. Es aquel que ha dicho, ¿sabe una cosa? A partir de hoy, aquí está mi diezmo para el Señor. Lo voy a hacer porque yo sé que es para el Señor. ¿Sabe una cosa? A partir de hoy le voy a hablar a mi suegra. No quiero más contiendas, porque yo entiendo que la Escritura así me dice. Suegra, perdón por todo lo que yo le he hecho, aunque no le he hecho nada, pero perdón, porque no quiero más contiendas. Un cristiano espiritual es aquel que dice, a partir de hoy voy a comenzar a batallar por tener periodos de oración con Dios. Voy a comenzar a batallar por leer la palabra. Voy a comenzar a batallar por escuchar la prédica sin estar cocinando, sin estar doblando ropa. Voy a comenzar a tener disciplina con Dios. El cristiano espiritual ha aprendido a obedecer a Dios, ha aprendido a hacer la voluntad de Dios y además a aceptar la voluntad de Dios. Este cristiano vive la vida abundante de la que habló Jesús. El cristiano espiritual va madurando áreas importantes, no es de un día para otro, pero ¿sabe qué dice un cristiano espiritual hoy? Dice, no, un momentico, yo necesito hacer las paces con mi vecino o con mi vecina, aunque él o ella me ofendió, yo necesito ir porque Dios me está dando una oportunidad de demostrar mi espiritualidad, no hablando en lenguas, porque ¿de qué le vale a usted hablar en lenguas si no es capaz de hablarle al vecino? Sino yendo a tocar la puerta, hermano, y lo hablo con mucha autoridad porque yo he tenido que hacer esto. Recién convertido, años atrás tuve un problema con una vecina y yo tuve, después de ser humillado por el marido de esa mujer, me humilló, me amenazó y yo tuve que ir a tocar la puerta de esa mujer y decirle, por favor usted me perdona por la manera en que yo le hablé a usted, le pido disculpas porque no quiero tener contiendas, de corazón se lo digo. Un cristiano maduro es perdonador de ofensas. No se está resintiendo porque le movieron de la silla. Pastor, se me acercó una persona, estoy ofuscado. ¿Qué pasó, hermanito? Venga para orar por usted. ¿Cuál es su prueba? Pastor, ¿va a creer que me levantaron de mi silla para sentar a una visita? Yo vine temprano, pastor. Ay, hermano, usted está para tomarse un teterito. Aquí, ¿cómo dicen acá? Un chupete, ¿cómo dicen acá? Un tetero.
un chupón. Usted está apenas para chupón, hermanos. Apenas para un chuponcito con lechita calientita y un poquito de dulce. Todavía usted no se puede comer un buen bistec porque se resiente porque levantaron para sentar una visita. ¿Quién en la iglesia no entiende que nosotros ya tenemos a Cristo, somos renacidos y que las visitas hay que darle lugar para que puedan venir a Cristo? Solamente una persona inmadura no lo entiende. Es misericordioso con las personas. Eso es un cristiano espiritual. Tiene misericordia pero no misericordia para con los hijos, los nietos, los hermanos. Tiene misericordia para todo el mundo, hasta para la vieja que le tira la basura ahí a la par. Hasta para ella tiene misericordia en su corazón. No tiene problemas con dar abundantemente para la obra. Un cristiano que ya es espiritual no tiene problemas para desprenderse, hermano. Aquí está, esto es del Señor, tenga para el Señor. Es servicial, es sujeto a las autoridades. Eso es un cristiano espiritual. Quisiera mencionar muchas cosas más, pero el tiempo avanza y necesito ir terminando. Déjeme mencionar algunos errores que la iglesia comete a menudo con respecto a los deseos de la carne. Escuche esto, hermanos espirituales y hermanos carnales. Escuchen lo que les voy a decir. Tratar de reformar la carne es un error. Yo no puedo reformar la carne. La carne está caída completamente y yo no voy a ser capaz nunca de reformarla. Yo recuerdo, hermano, en mis años antes de conocer a Cristo, de un pronto a otro a mí se me metía que no iba a volver a hacer alguna cosa. Fumar, no voy a volver a fumar. Y yo recuerdo que yo agarraba 20 cigarrillos. Bueno, no eran cigarrillos, pero digamos que eran cigarrillos. Los ponía en mi chifonier, en mi closet, y los ponía ahí y decía, no voy a volver a fumar. Y no voy a volver a fumar. Y así pasaba 8, 15, 20 días, un mes. Y después de un mes me senté y me fumaba los que no me había fumado en ese mes. La carne no se puede reformar. Tratar de dominar los impulsos carnales con sus propias fuerzas es un error. Esto no se puede lograr. Es imposible. Esto es lo que muchas organizaciones que son loables, dicho sea de paso, han tratado de hacer. Por ejemplo, Alcohólicos Anónimos tratan de reformar, pero no lo logran. Ah, pastor, pero yo conozco un hombre que hace 25 años conoció los alcohólicos anónimos y dejó de tomar hace 25 años, ni siquiera jarabes con alcohol toma. Ah, bueno, le aplaudimos, pero es un adúltero, pero sigue siendo mentiroso, pero sigue siendo mujeriego, porque la carne no es solamente dejar de tomar. Sí, está bien, dejó de tomar, pero ¿y qué pasa con los otros deseos carnales? Narcóticos Anónimos, centros de rehabilitación, todas estas cosas son buenas, pero te ayudan en una área, porque solamente el Espíritu de Dios puede doblegar los deseos de la carne. No hay otra manera, no existe otra forma. Todas estas instituciones son buenas, tratan y seguirán tratando de reformar la carne, pero nunca lo van a lograr, porque repito, dejan de tomar pero siguen haciendo otras cosas. La carne es irremediablemente corregible. Usted podría volverse al que está a su lado y decirle, la carne es irremediablemente corregible. Ella no se puede corregir, no se puede corregir de ninguna manera. Necesitamos, aunque usted se encierre como un monje, sigue pecando. Aunque usted se tire a los mares, sigue pecando. Aunque te golpees como Martín Lutero, sigues pecando. La carne es irremediablemente corregible. Es un error muy grande tratar de sujetar o dominar los impulsos carnales. No podemos mejorar ni reformar la carne, no se puede, no hay manera alguna. Esto es imposible para el hombre. Déjeme terminar con una pregunta. ¿Qué debo hacer entonces con la carne, pastor? Usted podrá decir, ¿qué debo hacer con la carne? O sea, ¿ahora qué hago entonces? Ya entendí, pastor, lo que usted me quiere decir. Y sabe una cosa, pastor, dirá alguno, yo soy un tremendo carnal, pastor. Estoy hecho leña, estoy arruinado, pastor, ya lo entendí, pero entonces, ahora, ¿qué debo hacer? ¿Qué cosa tengo yo que hacer? Vamos a cerrar Corintios y vamos a abrir Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Vamos a ver, ¿qué debo hacer entonces con la carne?
Permítame tratar de explicar lo más claro posible qué debemos hacer con la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Vea lo que dice. Pero los que son de Cristo, mire qué lindo, hermanos. Pero los que son de Cristo han crucificado. Por favor, ahí en su libreta de apuntes usted tiene que anotar esta palabra. La palabra crucificado viene de un vocablo griego que se traduce como estauró, así, estauró. Y ella se traduce al español como subyugar, como inmovilizar, como dominar, como vencer. Entonces déjeme otra vez contemporalizar un poco más esta palabra. Pero los que son de Cristo, yo no sé cuántos aquí ya son de Cristo, para ellos es esta palabra, pero los que son de Cristo han subyugado, han inmovilizado, han dominado, han vencido la carne, o sea, la tendencia natural a hacer lo malo. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto es a los que somos cristianos. ¿En qué consistía la crucifixión? Es interesante que la crucifixión, póngame mucha atención, no se podía hacer personal. O sea, yo mismo no me podía crucificar. Voy a clavarme una mano, no. La crucifixión, escúcheme por favor, consistía en varios elementos importantes, porque es la analogía que está usando Pablo, no yo. Cuando a Jesús lo crucificaron, clavaron sus manos, que es uno de los elementos más pecaminosos del ser humano. Clavaron sus manos. Ya entonces no podía pecar con sus manos, si así lo pudiéramos entender. Después clavaron sus pies, que los pies nos llevan a nosotros a sendas pecaminosas muchas veces. Pusieron una corona de espinas en la cabeza, en donde está el centro de muchos pecados, el centro de muchos pecados en la mente, en el cerebro. Allí se genera un montón de pecados. Y posteriormente atravesaron una lanza en su corazón, que es el generador. Dice Marcos capítulo 7, versículo 21. Escuche qué interesante. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y los demás pecados. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pero los que son de Cristo han crucificado. O sea, nosotros tenemos que crucificar, subyugar, inmovilizar, dominar y vencer los deseos de la carne, ayudado por el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Cristo murió en la cruz por mis pecados. Él fue crucificado por nosotros. Y al morir en la cruz, Él obtuvo algunos beneficios. Póngame mucha atención. Uno de ellos es que nos libró del infierno. Otro fue que recibimos el perdón total de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Otro de ellos fue que nos otorgó la vida eterna gratuitamente. Y otro de ellos es que nos permite tener comunión con Él. ¿Usted cree eso, hermanos? ¿Cuántos de ustedes creen eso? Cristo nos otorgó esos regalos, pero falta uno más. De la misma manera que recibimos gratuitamente esos regalos, también debemos recibir gratuitamente y por fe la crucifixión de nuestros deseos carnales. Usted no va a poder vencer sus deseos si usted primero no tiene fe de que ya usted tiene el poder para vencer esos deseos. Yo estuve muchos años esclavizados a cosas que a Dios no le agradaban. Y no fue sino hasta que yo entendí esto desde hace muchos años, en donde yo pude comenzar a vencer algunos apetitos que yo tenía en mi corazón. Debemos en esta mañana subyugar nuestros deseos carnales. Acompáñame a leer una vez más. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado, repito, subyugar, inmovilizar, dominar, vencer la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cuáles son las pasiones que usted tiene? ¿Serán sexuales, emocionales, físicas?
¿Cuáles son las pasiones que te llevan a ti a pecar? Bueno, debes crucificarlas. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pablo, el Espíritu Santo a través de Pablo nos llama a caminar en esa santidad delante de Dios. Veamos un último pasaje para terminar y orar por usted. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Cuál es el viejo hombre? Cuando yo estaba en el mundo fumé marihuana, cuando yo estaba en el mundo tomaba licor, consumí cocaína, cuando yo estaba en el mundo andaba con armas, cuando yo estaba en el mundo andaba con mujeres, cuando yo estaba en el mundo era vulgar para hablar, ese era el viejo hombre. Pero ese viejo hombre fue crucificado. Sabiendo esto, porque algunos reciben la salvación, creen que sus pecados fueron cargados, creen en la justificación, pero necesita dar otro paso importante. Tienes que creer que tu carne, el viejo hombre, tus pasiones también tienen que ser crucificadas juntamente con Jesús. Y ese asunto de que es que a mí me cuesta mucho, a partir de hoy tienes que saber que tus deseos carnales están muertos con Cristo y que cuando tú les das poder en tu vida es porque quieres hacerlo. Cuando vas a la televisión y comienzas a sentir tentación, tú tienes que recordar que ya Cristo crucificó esa parte también. Y usted puede decirle, no voy a ver ese canal. Mire, hermano, en mi casa, mi esposa lo sabe, en mi casa ver televisión es tan aburrido. De hecho, a mis sobrinos casi no les gusta, porque ellos dicen que para mí todo es malo. A mí no me importa lo que ellos digan, pero yo prefiero guardar mi corazón antes de ver esas películas de masacres, de cortar cabezas, de que volaron una mano, que se le voló el cerebro. Esas cosas a mí no me agradan, hermano. Desde que escuché hace muchos años a David Wilkerson, cuando Dios lo llamó, él estaba viendo una película de vaqueros, Convoys, creo que se llama, y dice que el Espíritu le dijo, ¿qué haces, David? ¿No sabes que yo destruí Sodoma y Gomorra y muchas ciudades más allá en las historias bíblicas por la maldad de sus corazones? Por eso mismo que tú estás viendo, ¿qué haces, David? Yo no entiendo cómo una persona se puede sentar a ver una película como esta película de Emily Rose y esas cosas, hermano, invocando un montón de demonios y cosas extrañas para sus casas y sus vidas. ¿Usted cree que Dios sí agrada que usted se sienta a ver las cosas de las tinieblas? Primera de Corintios capítulo 6, verso 14 dice, ¿qué concordia tiene Belial con las cosas de Dios? ¿Qué pues? ¿Hay alguna unidad entre las tinieblas y la luz? Yo me pregunto, ¿dónde estará el Espíritu en tu vida gritando, no, me agrada esto, no me siento bien? Estás viendo cosas de las tinieblas que a Dios no le agradan. Tienes que aprender a ser un poco más espiritual a la hora de ver televisión. Debe ser un poco más espiritual a la hora de ver televisión. Dice uno de mis sobrinos, entonces uno no puede ver nada, pues mejor no vea nada. No vea nada, entonces mejor. ¿Y entonces qué hago? Póngase a leer la Biblia. Y entonces puede subir, qué pereza. Ah, bueno, ahí está usted para que vea qué tan carnal y qué tan espiritual es usted. Ahí usted nada más. Ahora que leo este testimonio de Ton, ay Dios, ese hombre, ¿por qué disfrutaba tanto estar en la presencia de Dios? Un ayuno de 16 días, hermanos, orando y ayunando y orando, y decía, a la hora del desayuno, yo calculo que duro 40 minutos desayunando, voy a orar. A la hora del almuerzo, yo calculo otros 40 minutos, voy a orar. A la hora de la cena, hermano, la iglesia no hace eso ahora. La iglesia ahora almuerza viendo noticias, cena viendo una película, desayuna viendo cualquier otra cosa. No hay espiritualidad en la iglesia de hoy. Por eso es que la iglesia está como está. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. El mismo Pablo que dijo, miserable de mí, ahora está diciendo, gracias doy, porque Jesucristo destruyó y ha crucificado mis deseos carnales. La palabra destruir que aparece ahí es la palabra catargeo, y se traduce como dejar inmóvil. Eso significa, esta carne está inmóvil, amarrada, subyugada por la gracia del Espíritu en nuestras vidas. Bendito el nombre del Señor. A fin
de que no nos sirva, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué significa servir? Hacer algo cotidianamente. Ya no servimos más al pecado. ¿Qué tengo que hacer para sujetar la carne? ¿Usted qué contestaría? Vuélvase al que está a su lado, escuche. A ver, ¿qué tengo que hacer entonces para sujetar la carne? ¿Sabe qué tiene que hacer? Nada, nada. Simplemente creer de que tu carne ya fue sujetada. Entonces cuando usted viene y discute con su esposa y su esposa se levanta y usted dice, uy, esta vieja loca, usted entiende en ese momento, suave, mi carne está sujetada. Y como dice mi cuñado Diego, le enseñaba a su sobrina Brittany, para pelear se necesitan dos. Eso es el mejor consejo que puede recibir un niño en esta época. Para pelear se necesitan dos. Entonces yo no voy a discutir con la vieja loca, ni le voy a decir vieja loca, ni ya tampoco quiero pensar que es una vieja loca. Mejor la bendigo en nombre de Jesús, voy a reposar en el Señor y voy a esperar a que todo se baje y que el Señor trate con ese corazón rebelde, porque el Dios del cielo tiene el poder para dominar ese carácter de esa mujer, y que Dios lo va a hacer porque lo va a hacer. ¿Sabe por qué lo va a hacer? Porque yo voy a orar al Señor que trate con ella. Señor, trata con la vieja, trata con mi esposa, y que su corazón se haga noble delante de ti, de mí y de los hijos. Otra vez, ¿qué tengo que hacer para sujetar la carne? Nada, nada. Lo único que tienes que hacer es confiar en el poder de Dios en tu vida. No tengo que hacer absolutamente nada. Esto todavía se recibe por gracia, por fe. La carne, estos impulsos fueron crucificados juntamente con Cristo. Leamos otra vez el texto y oramos. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, quede inmóvil, a fin de que no sirvamos más al pecado. Verso 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Vamos a orar, hermanos, para que el Dios de amor nos pueda dar las fuerzas necesarias para poder nosotros dominar todos nuestros deseos pecaminosos. Usted podría inclinar su rostro, hermano, hermana, por favor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta bella mañana, ya tarde, Señor, quiero pedirte de una manera muy especial que tú nos ayudes, Señor, en nuestras batallas y en nuestras luchas carnales. Pablo le dijo a los Gálatas, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué Pablo le dijo esto a los Gálatas? Porque el mismo Pablo sabía que ya la carne había sido crucificada. Y aunque manifiestas son las obras de la carne, nosotros podemos ir con la ayuda del Espíritu, poco a poco sometiendo estos deseos carnales a la voluntad de Dios. Aquellos que están batallando con el dar, que tu Espíritu traiga paz en ellos para dar. Aquellos que están batallando con perdonar, con pleitos con vecinos, con pleitos con familias, ayuda a los Padres Santo, Dios, por favor. Oro, precioso Dios, por el liderazgo de nuestra iglesia, Señor, desde el más niño hasta el más adulto. Por favor, Señor, que tu Espíritu los inste a entrar en estos tiempos de oración, Señor, mañaneros, donde tú estás haciendo algo especial. Ya no es un asunto, Señor, solamente de tener un grupo ahí de más de 50 personas, no, es un asunto de que tú estás haciendo cosas ahí, Señor. Y yo sé que esta semana que viene hay cosas especiales preparadas de parte tuya para nosotros. Y en esos tiempos de oración yo sé que tú te quieres glorificar, Dios, porque es el tiempo de orar en unidad. Es el tiempo de orar en hermandad, los unos por los otros, Señor. Oro, Padre Celestial, para que tu Espíritu sea trayendo las fuerzas a mis hermanos, a mis hermanas, a sus familias. Padre, oro para que las familias puedan tener vidas espirituales parejas. Señor, a veces pasa que el esposo comienza a ser tan espiritual y ella baja sus fuerzas. Después ella empieza a ser tan espiritual y él baja sus fuerzas. Después pasa que los dos son tan espirituales y sus hijos bajan las fuerzas. No, Señor, permiten familias espirituales
completas. Te lo pedimos, Dios. Te doy gracias, Padre, por permitirnos congregarnos en esta mañana y te pido que prepare nuestros corazones para tener una tarde especial, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, muchas gracias. Les recordamos que el próximo martes a las 5 de la mañana a través de la aplicación de Zoom Cloud tenemos nuestra reunión de oración y también a las 7 de la noche tenemos nuestro culto de oración. Que Dios les bendiga y que la paz y el gozo del Señor sea en cada uno de sus corazones.